Estamos de regreso y estamos platicando con la consejera nacional del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín. Consejera, hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que va a firmar un decreto por el cual se le devuelven los tiempos del Estado a los medios de comunicación. ¿Qué opinión le merece eso? Porque creo que no se lo habían preguntado. Acabo de escuchar el video donde señaló que el día de hoy firmaría ese decreto para devolver los tiempos del Estado, y creo que es algo que sin duda alguna nos tendría que preocupar. Y nos tendría que preocupar porque los tiempos del Estado no son tiempos presidenciales, son tiempos del Estado mexicano. Son una contraprestación de las radiodifusoras, de las televisoras, por ocupar un bien del dominio público, un bien de la nación, para explotarlo, para poder llevar a cabo sus actividades. Pero es que además estos tiempos del Estado también no son solamente administrados por la Secretaría de Gobernación, y ojo cuando utilizo la palabra administrados. No son tiempos de la Secretaría de Gobernación, son tiempos que administra la Secretaría de Gobernación, y en periodos electorales el Instituto Nacional Electoral, pero fuera de periodos electorales también hay una parte de estos tiempos oficiales que administra el propio Instituto Nacional Electoral. Yo no advierto donde haya una facultad constitucional o legal para que el presidente de la República pueda, digamos, regresarle estos tiempos a los concesionarios, pero esto opera además en detrimento de los derechos de las ciudadanas y de los ciudadanos. Los tiempos del Estado tienen como propósito, en términos de la ley, garantizar la información a la ciudadanía sobre temas culturales, sobre temas de educación, sobre temas de interés general, que tiene que garantizar el Estado a través también de los tiempos del Estado. Me genera una preocupación que esto se remita a los concesionarios para modificar un derecho por una posibilidad de comercializar tiempos. ¿Ha establecido contacto con el presidente del Instituto, Lorenzo Córdoba, el presidente, para intercambiar puntos de vista al respecto o no? Hasta donde tengo conocimiento no ha habido ninguna comunicación en este sentido. Nosotros seguiremos actuando en los términos que nos corresponde, es decir, administrando los tiempos que la Constitución establece que el INE debe de administrar, pero creo que sí tendría que reflexionarlo el propio presidente de la República antes de firmar ese decreto, que de lo que está disponiendo no son de tiempos que están a su disposición, son tiempos del Estado mexicano en beneficio de las personas que vivimos en el Estado mexicano. Pero ¿no es una facultad que tiene el Ejecutivo Federal para poder hacer algo al respecto en ese sentido? No es una facultad del Ejecutivo el poder eliminar esos tiempos del Estado. La administración la tiene la Secretaría de Gobernación, pero tenemos un nuevo organismo autónomo, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es el encargado de dar las concesiones, que es el encargado de administrar el sistema de telecomunicaciones y de radiodifusión en nuestro país. Y la Constitución expresamente hace referencia a la existencia de esos tiempos del Estado, por lo que los mismos no pueden ser regresados para su comercialización hacia los concesionarios, porque además los tiempos del Estado, una parte de ellos son tiempos fiscales. Acaba de aprobarse una reforma constitucional donde expresamente se estableció que no se condonarían los impuestos en este país. Y esto sería una forma indirecta de condonar impuestos, porque precisamente una parte de los tiempos del Estado son tiempos fiscales. Pero esto no fue una petición de los propios empresarios de la comunicación que le hicieron ahora en la convención que tuvieron, y él dijo, lo voy a valorar y voy a proceder. Me parece que, por supuesto, fue una solicitud formulada por los concesionarios, pero el hecho de que lo hayan solicitado y que el presidente se haya comprometido a analizarlo no cambia la Constitución, no cambia nuestras leyes. Vivimos en un Estado del Derecho en el que no depende de la voluntad de ningún ejecutivo, de ningún poder específico, sino de quien tiene esa facultad constitucionalmente. ¿Quién puede cambiar la Constitución? El constituyente permanente. ¿Quién puede cambiar las leyes? El Congreso de la Unión, las leyes federales. Las leyes y la Constitución establecen una cuestión distinta, establecen que los tiempos del Estado son del Estado y no están a disposición para su devolución del presidente de la República. Bien, y Pamela, y regresando al tema de Hidalgo y de Coahuila, entonces, ¿qué ocurre? Evidentemente no se suspenden las elecciones, se posponen,
pero ¿qué ocurre con toda la campaña que se hizo, con todo el recurso que se invirtió? ¿Qué ocurre con esto? Es decir, entra la función de el Congreso de Hidalgo para que ellos, a través de su constitución, nombren los consejos municipales. ¿Qué intervención tiene el INE en esto? ¿Cómo analizan esta reconfiguración electoral en esos estados? Hay etapas de los procesos electorales que ya han avanzado. Estas etapas, si ya concluyeron, ya son definitivas, pero cuando se retome el proceso electoral, ahorita se determina una suspensión temporal de los procesos electorales, precisamente para poder hacer frente a esta contingencia sanitaria, a esta emergencia sanitaria que fue decretada por las autoridades sanitarias del país, y para poder garantizar también el derecho a la salud, el derecho a la vida de las y los ciudadanos de este país, de las personas que habitan el Estado mexicano. Y una vez que se levante la emergencia sanitaria, se recalendarizarán todas las actividades precisamente para que se pueda concluir con este proceso electoral, con estos procesos electorales, y para garantizar que las ciudadanas y los ciudadanos siempre y en todo momento tengan absolutamente respetado, garantizado y en posibilidad de ejercerse el derecho al voto. ¿Y con fundamento en qué ustedes tomaron la decisión extraordinaria de posponer estas elecciones? Porque, según tenemos información, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales no contempla contingencia sanitaria. La Constitución y la ley no contemplan ningún supuesto en el que se pueda suspender una elección, y eso creo que es algo que debemos de ver con buenos ojos. No debe de poder suspenderse una elección o poder posponerse una elección a capricho de nadie. Lo que hoy tenemos es una circunstancia de fuerza mayor, es una circunstancia de una emergencia sanitaria que fue declarada por las autoridades sanitarias, que imposibilita que se lleven a cabo las actividades propias de la organización de una elección, e imposibilita que podamos garantizar la emisión de un voto libre, de elecciones auténticas, con la información necesaria en el periodo en el que estaba previsto. Pero tan pronto concluya este periodo de contingencia sanitaria, se retomarán las elecciones para que puedan ejercer las ciudadanas y los ciudadanos de Coahuila y de Hidalgo su derecho al voto. Y finalmente, la sustitución de ustedes como consejeros, ¿también se frenó en la Cámara de Diputados este proceso o entra en vigor a partir de mañana? El proceso de selección para quienes entrarán en sustitución de los 4 consejeros que saldremos el día de hoy fue suspendido por la Cámara de Diputados, por lo que el día de hoy 4 colegas, yo entre ellos, saldremos del Consejo General del INE, y en tanto se continúa con este proceso de selección de quienes quienes ingresarán al instituto, estará funcionando el INE con 7 consejeras y consejeros. Perfecto, pues muchas gracias por todo el servicio que le diste al país en materia electoral, y te agradezco mucho tu tiempo, tu disponibilidad para platicar con todos los tabasqueños y muy buena parte de los mexicanos en la República Mexicana a través de la señal de Canal 13. Gracias, Pamela San Martín, que tengan muy buen día. Gracias, Gerardo, y nuevamente saludos a tu auditorio. Igualmente, gracias, saludos, en contacto. Hasta luego. Bueno, pues ahí tienen ustedes a la consejera nacional hasta hoy del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín, hablando de temas interesantes de Hidalgo y Coahuila. Vamos a una pausa, es breve.